Los saludo con la Torre Eiffel a mi espalda y con una sensación térmica de 6 grados centígrados. Ya se produjo ese encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Emmanuel Macron. Producto de este encuentro se sabe que el gobierno francés se comprometió a impulsar la reforma agraria del gobierno del presidente Gustavo Petro por medio de cooperación internacional, así como la transición energética. El Palacio del Elíseo fue el epicentro del encuentro entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y su par de Francia, Emmanuel Macron. La llegada de Petro se produjo a la 1 de la tarde y el encuentro duró casi 2 horas. A su llegada al Palacio fue recibido con honores por la Guardia Republicana y luego de esto hubo un apretón de manos entre los mandatarios y un saludo a la prensa asistente. Petro reveló que Francia, en cabeza de su presidente, está dispuesto a brindar asistencia técnica y financiera en la reforma agraria que prevé adelantar el gobierno del pacto histórico. Van a actuar de manera, intensa, acelerada en el proceso de paz de Colombia, incluso convocando una mesa de donantes para cofinanciar la reforma agraria en Colombia. Pero esa no sería la única cooperación que el gobierno francés realizaría en territorio colombiano. También enfocaría sus esfuerzos en la recuperación por la selva amazónica. Y un compromiso concreto del gobierno de Francia y del presidente en muchos aspectos. Uno, el participar como responsable que es Francia con territorio en la selva amazónica del esfuerzo que estamos haciendo en la propuesta de revitalización total de la selva amazónica como parte de la solución a la crisis climática. El presidente Petro también se reunió con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Matías Corman. Además, hizo su participación en dicho consejo. Les pedí que, dado que la COP ha perdido eficacia como respuesta mundial al problema de la crisis fiscal, de la crisis climática, la OCDE asuma la construcción de una política concreta alrededor de cómo disminuir deudas en los países en desarrollo para liberar recursos hacia la adaptación de la crisis climática, que es, en otras palabras, salvar vidas de las catástrofes climáticas. Y es que desde París, Francia, el presidente Gustavo Petro también se refirió a la fluctuación del dólar, y más que hoy que está cayendo, pues el mandatario dice que quienes lo cuestionan sobre eso están equivocados. Está bajando porque hubo elecciones en Estados Unidos. Es que cualquier estornudo en el mundo puede producir un alza o un bajón, porque el sistema económico mundial goza de una alta inestabilidad actual y está enfermo. Y justamente en esta visita el gobierno nacional ha dado pistas de lo que será ese nuevo enfoque en su política frente a Nicaragua por el Mar Caribe. Y es que el presidente Gustavo Petro no desaprovecha espacio para dar anuncios, y así lo hizo en medio de su conferencia magistral en la Universidad de Ciencias Sociales de París, donde dijo que Nicaragua no se está quitando el mar. Maduro o Ortega, con Ortega tenemos un litigio, nos está quitando el mar. Con Maduro es nuestro vecino. Nicaragua también es vecino de Colombia. Y ya se acaba la agenda del presidente Gustavo Petro. Este viernes con 2 reuniones importantes, en las cuales está presente el presidente francés Emmanuel Macron. La primera de ellas es en el Foro de Paz, donde hablará sobre su política de paz total. Y la segunda es para hablar de la situación de Venezuela, pues el gobierno francés, el gobierno de Chile y el gobierno de Argentina buscan restablecer las mesas que ya se encuentran fracturadas en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Regreso a estudio con más información. Ingrid Karina Soler. Una visita importante desde el punto de vista de las relaciones internacionales de Colombia. Esta visita no solo que ha hecho el presidente Petro originalmente a la COP27 en Egipto, sino este paso por París con estas 3 dimensiones que Karina nos estaba recordando. ¿Por qué digo que es importante? Porque se están diversificando los actores geopolíticos con los cuales Colombia estrecha relaciones, y se está diversificando la agenda. No es solamente el tema de conflicto, no es solamente el tema de Estados Unidos, drogas, etcétera. Se está buscando una diversificación de agenda, y ustedes ven que en la agenda de cooperación, en los temas que se tocaron con el presidente francés Emmanuel Macron,
Hay tres fundamentales. El primero de ellos, sí, una vez más, el tema de la paz, la posibilidad de que Francia lidere una mesa de donantes, en este caso para financiar la reforma agraria, la compra de tierras que ustedes saben que mediante mecanismos de mercado terminará adquiriendo el Estado colombiano para redistribuir entre personas que están necesitando tierra en el país. Primera dimensión de esta reunión. Segundo compromiso importante, también recursos para otro propósito y otro tema que hace parte central de la agenda internacional del actual gobierno, y es el que tiene que ver con la Amazonía, el que tiene que ver con cambio climático y con medio ambiente. También el presidente Emmanuel Macron, a quien vean ustedes en las imágenes, se ofreció a buscar una mesa de cooperación en la Unión Europea para financiar protección de la Amazonía en la región. Acuérdense ustedes también que el gran campeón de la Amazonía internacionalmente va a terminar siendo Brasil una vez Lula se posesione. No hay que hacerse excesivas ilusiones con el gran liderazgo internacional de Gustavo Petro en el tema, pero sí por lo menos para efectos de agendas bilaterales. Pero el tercer tema y fundamental, el haber logrado el apoyo de Emmanuel Macron en ese propósito que tiene Gustavo Petro de convertirse en un puente entre Nicolás Maduro y la oposición. Un puente no solamente para que se reúnan y discutan, etcétera, etcétera, sino para que efectivamente haya elecciones democráticas y transparentes en las cuales se ponga en juego pues, la presidencia de la República de Venezuela. Si se logra eso, todas estas visitas terminan siendo relevantes. Si se logra eso, todas estas visitas terminan siendo importantes. Y a propósito de Nicolás Maduro, no soslayemos la manera dura como se refiere Gustavo Petro a Daniel Ortega. Acuérdense ustedes que al comienzo del gobierno pensábamos que el no envío de un representante de Colombia a aquella asamblea de la OEA en la cual se condenaron los hechos de Daniel Ortega contra la oposición, en concreto contra la prensa, todo el mundo pensó, este va a ser el gran aliado regional, Daniel Ortega. Pues bien, hoy le da duro, hace unas semanas le había dado duro también el canciller Álvaro Leiva diciendo que es un violador de derechos humanos. Interesante, interesante la manera como se está llevando adelante esta agenda internacional por parte de Gustavo Petro, no exenta de problemas, no exenta de sus posiciones, a veces polémicas también en el ámbito internacional.